Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en nombre de mi parte de Eterna Cadencia, con el grupo de gente de Planeta, de la editorial, haciendo, no encontré otra palabra porque en realidad no estoy muy convencida de decir homenaje, pero sí vamos a estar recordando al querido y recién partido Juan Forn, un gran escritor, un gran periodista al que todos tuvimos cerca, aunque más no sea leyéndolo, y a través de sus palabras nos sumó en todo lo que refiere a nuestro oficio, a nuestra profesión, ¿verdad? Juan lamentablemente nos dejó en junio de este año de manera demasiado rápida, vamos a decir demasiado rápida en el sentido que digo, por supuesto todos vamos a morir, pero hay gente que se va antes y hay gente que no se tiene que ir antes, y lamentablemente cuando se va alguien que suma tanto a la cultura, este nicho tan pequeño al que nos ocupamos, de que somos tan pocos, eh, con doblemente se lamenta quizá justamente la partida, me temo. Eh, Pensé muchísimas cosas, releí muchísimas cosas en función de esta mesa, pero primero, bueno, voy a empezar presentándolos, así para los que no lo conocen, que más vale que los que están viendo los conocen, pero bueno, los voy a presentar como los veo. Primero lo tengo acá a Pedro Mayral. Pedro Mayral, por supuesto, es escritor y lo que voy a destacar también es que es músico, que para mí es como muy importante. Y Pedro, sabemos que empezaste medicina y que dejaste, por suerte, si no te diríamos doctor Mayral, pero bueno, seguiste letras finalmente. Eh, y yo creo que lo tuyo tiene que ver directamente en esta mesa tan linda que se armó. Porque sos la generación siguiente que continúa el legado, ¿verdad? De Juan Forn, cómo lo recibís y tal. Pedro es conocido por sus novelas Una noche con Sarina Lowe, por supuesto, y La Uruguaya, entre tantas otras. También es cuentista, Breves Amores Eternos, que soy particularmente fan. Y de sus 7 libros de poesía, 4 de ellos son los por sonetos, que los tiene bajo el seudónimo de Ramón Paz, y tiene varios premios y reconocimientos, por supuesto, como escritor. Sigo con quien tengo al lado, que es Paula Pérez Alonso. Paula estudió periodismo, somos colegas, y letras, así que también doblemente colegas somos. Sos autora también, bueno, de novelas, No sé si casarme o comprar un perro, que me parece uno de los mejores títulos que escuché en mi vida, y El Gran Plan. Paula es editora de ficción y de no ficción en Planeta, participó del colectivo El Mundo de la edición de libros de la antología de cuentos de terror. Luego, Paula misma, colega de Juan Forn, tiene que ver en el armado de Planeta como editorial en esta parte nueva, digamos, a partir de la década del 90, eh, y de ahí su relación con él. Sigo como los tengo en orden: Guillermo Sacomano, por supuesto, escritor, cuenta con una docena de libros, 2 de ellos son libros infantiles, de algunos que puedo nombrar: Soy la peste, el último, la trilogía sobre la violencia, compuesta por La lengua del malón, El amor argentino y 77. Luego están estas otras novelas, Cuando terminamos, Cámara Gesell, El sufrimiento de los seres humanos, que recuerdo. Y después están los libros, está el libro de Crónica, un maestro, ¿no?, que recibió el premio de Rodolfo Walsh, y Antonio, que es testimonio de su amistad con Antonio Dalmaceto, nada menos. También cuenta con una cantidad de traducciones y premios en el exterior. Mercedes Guiraldes. Mercedes está formada en letras, es docente, fue docente secundaria y universitaria, también es redactora. Empezó trabajando en MC, donde fue asistente editorial y luego editora de ficción. De MC pasa, después de la venta, pasa a Planeta, y es editora de ficción y no ficción en este grupo. Es antóloga y prologuista junto a Adriana Fernández,
y Eduardo Hoffman del libro Sex Shop, cuentos eróticos argentinos, y de la antología esencial de Silvino Campo junto a Daniel Gijena, voy a decir Dani, por la amistad. Un relato suyo integra el libro El sentido de la lectura, que esto lo publicó con Paidós, y realizó traducciones literarias del inglés y del portugués. Huiraldes, aparte, es editora de Juan Forn y fue editada por Juan Forn. Esto me parece un doblete importante. Paola, perdón, Paola Lucantis, ahí tengo última. Paola también está egresada de la carrera de Ciencia de Comunicación Social de la UBA y desde 1994 que trabaja en el mundo editorial. Coordinó campañas de comunicación para editoriales muy importantes en Argentina, coordinó comunicación y producción de festivales, encuentros literarios como Filba, Buenos Aires Negra, la Feria del Libro, es productora periodística del programa, del programa Libroteca, recuerdo. En 2005 se incorporó al equipo de Tusquets y desde 2015 que es editora de ficción, nada menos, del sello Tusquets aquí en Argentina, que está, como sabemos, integrado al Grupo Planeta. Y a Paola lo que le vamos a preguntar es su experiencia de trabajar en la colección Rarabi junto a Juan Fon, por ejemplo. Una vez ya presentadas las formalidades, todos vamos a comenzar entonces lo que consideramos este homenaje, como dimos en llamarlo, nosotros desde la librería y desde la editorial de Eterna Cadencia. Hablemos, Mercedes, ¿querés empecemos con vos? Dale, ¿cómo no? Lo tengo acá a mano, ¿se ve? No sé, yo soy tan mala haciendo estas cosas. Gracias, vos también ahí lo tenés. Yo recordaré por ustedes. Empecemos con el título, porque el título es muy alusivo y tiene tanto que ver justamente con la partida. ¿Cómo fue trabajar el libro? Contanos un poco, ¿cómo fue la dinámica? Bueno, Juan era un autor muy exigente porque lo sabía todo, porque había sido editor tantos años. ¿Y qué editor? Maestro de editores, ¿no? Y entonces él pedía lo que daba como editor, ¿no? Entonces estaba siempre frente a la publicación de un libro muy encima del libro, del libro como objeto físico, participaba de absolutamente todo, desde las tipografías, los cabezales, del ínfimo detalle, por supuesto de la tapa, elegía las imágenes, las discutía con el jefe de arte, Mario Blanco, de Planeta, en fin, y de absolutamente todo. Del interior también, me hacía participar a mí como editora, pero hacía participar a otra gente, amigos, a Guillermo acá, a Paula, pedía opinión, y a veces, por ejemplo, me acuerdo una vez que me dijo, voy a sacar uno de los textos, ¿no? Que integran Yo recordaré por ustedes. Y yo le dije, ay, qué pena, me gusta tanto. Bueno, defendelo. Ese era el tipo de cosa que te ¿Cuál decía Juan. tesis? Si lo defendés y me ganás como una pulseada, lo pongo, pero defendelo, sí. Y era fascinante trabajar con él en ese sentido porque se aprendía muchísimo, siempre. También, como te digo, era exigente, es decir, que había que estar atenta a todo, y él podía, sobre la hora, como nos pasó con este libro, decidir que no le gustaba el formato, que le parecía que había que cambiarlo, y entonces, qué sé yo, 20 días antes de salir, de cerrar el libro, que fue un poquito antes de que él se muriera, porque él se murió muy, muy cerquita de la publicación del libro, él nos pidió que cambiáramos toda el formato, y por lo tanto hubo que volver a corregir. Se corrían nervios, ¿no? Con él. Pero era, nada, esto que te digo, súper, súper desafiante,
y fascinante. Y en este libro en particular, yo lo que siento como editora de él, de varios de sus libros, él escribió mucha ficción, como sabemos, cuentos, Nadar de noche, su novela María Domecq, que amaba, pero hubo un momento en que, acá me podrán desmentir en todo caso, Ay, pero perdón, no puedo. algo se ve, sí. Hubo un momento en que Juan un poco se cansó de escribir ficción, por decir algo, se encontró con su biblioteca en esto de tener que irse a vivir a Villa Gesell o de elegir irse a vivir a Villa Gesell a raíz de su enfermedad, de su pancreatitis, y empezó a leer como un poseso y empezó a escribir esas contratapas inolvidables de los viernes de Página 12 que todos seguíamos y que le ganaron un público nuevo, sobre todo un público joven para mí, que, en fin, que él empezó a notar que había ahí algo que le interesaba muchísimo, ese diálogo con los lectores del diario y ese diálogo con su propia biblioteca, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que él hizo un trabajo como de ir perfeccionando eso, porque él creía en la corrección, a la manera un poco de Borges, digamos, que siempre había que corregir. Lo creía para sus propios textos y lo creía para los otros, los textos ajenos, cuando oficiaba de editor o de jefe de redacción. Y entonces él primero hizo las contratapas, después dijo, vamos a recopilar las contratapas y los recopilamos en los 4 tomos de los viernes. Después empezó como a antologarse un poco y entonces hizo Ningún hombre es una isla y ahora se me fue el nombre de la otra antología que publicamos, La bueno. tierra elegida. La tierra elegida, En la perdón. tierra elegida. Sí. Bueno, acá lo tengo. Y sin embargo no estaba conforme, y por fin llegó, yo recordaré por ustedes, que es, a mí me parece, y él lo transmitía así, es un punto de llegada. Él sintió que ahí sí, esas contratapas que tantas satisfacciones le habían tenido, que tanto le había gustado hacer y que le gustaban tanto a la gente, habían encontrado su forma de libro. Habían encontrado una forma que es esta, que tiene este libro impresionante, que es una forma comunitaria. Esas contratapas se leen, dialogan unas con otras, él hace intervenir un yo ahí que va ganando peso desde el principio hacia el final. Él hizo un trabajo ahí de edición intensísimo, hizo versiones y versiones y versiones hasta llegar a lo que podemos llamar que es la forma justa para hacer un juego con la frase de Flaubert. Un poco es eso, no quiero tomar tanto tiempo, pero yo recordaré por ustedes, para mí es una síntesis y un punto de llegada en la obra de Forn. Es un libro perfecto en un sentido. Sí, comparto esto último del libro perfecto y un poco también como final, quizá, ¿no? Qué interesante esto que comentás con respecto a la exigencia de él, que es algo que se necesita tanto, ¿verdad? En la narrativa, en el periodismo, y que de algún modo se está un poco perdiendo, creo yo, ya estoy hablando como una señora mayor, pero bueno, me temo eso ha ocurrido. Y me vino a la cabeza el recuerdo de cosas que estoy leyendo el fin de semana al respecto, pensando en esta mesa de hoy, que era algo que ha escrito María Moreno, que dice, no, y él corregía sin ninguna movida de esta del control de cambio, de rigor que usamos los editores o los correctores, ¿no? Él te sacaba las palabras, te las volaba, te cambiaba como quería, o sea, lo que él o sea, considerara, lo cual me pareció súper old school y me pareció extraordinario, porque yo, a mí, corrijo con control de cambio para que el autor vea de rigor, ¿no?, lo que está pasando, pero eso me pareció maravilloso y tiene mucho que ver con lo que nos estás contando de su manera de trabajar. Le quería consultar a Guillermo si es cierto esto de que vos lo mandaste a Gesell. No, la historia es así. Voy a hacer un poco de historia, aunque me resulta muy raro esta evocación, ¿no? Porque yo lo que decía antes, antes de que saliéramos al aire, era que tengo una sensación muy rara, como que por un lado sigo conversando con Juan, conversando con el fantasma, teníamos la costumbre de hablar todas las tardes, en qué andábamos, qué estábamos leyendo,
Esto en pandemia y cuando estábamos en Gesell, bueno, nuestro diálogo se volvió todavía mucho más profundo. Nos conocimos hace como 30 o 40 años, estaba sacando cuentas, nos conocimos en los 80 cuando andábamos con nuestras primeras novelas. Después tuvimos una relación, lo tuve como amigo, como editor y como escritor. Yo creo que la unión que teníamos a través de, de la, de esta amistad era que había una política y una poética de la escritura. ¿A dónde voy? Desde el principio Juan es un desclasado. Juan conspira y sabotea todo el tiempo su clase. Yo creo que esto tiene que ver con la reivindicación de la anécdota, porque él viene de una clase media alta, bastante tilinga, él es un Newman Boy, lo ha probado puteando a los Newman Boys en alguna contratapa de página cuando lo llamaron en los comienzos del PRO y él terminó de romper ahí lo que le quedaba de conexiones de amistad. Pero lo de la política tiene que ver también con una cosa ideológica que a él le interesa, que es la pequeña historia. Y viniendo de una clase que se caracteriza por los silencios, lo que no se dice, la represión, etc., a él le interesa contar eso que no se dice, ir por el lado de la anécdota, la pequeña anécdota, y conectar, y creo que se nota mucho en este libro último, la pequeña historia de cada uno de los personajes, heroínas o héroes, como lo querramos llamar, que él va enfocando, conectarlos con la historia general. En este libro hay también un planteo, lo conversábamos antes de que saliera el libro. Yo le decía, pero Cabezón, le digo, estás haciendo la gran Hobsbawm. Y me dice, sí, pero literaria. Y creo que era esta la intención. Y la intención es también, y él lo asumía, que pertenecemos a otro siglo. Y tenemos saberes que ya nos sirven para la filosofía de producción actual, es decir, cierta especificidad que dominamos o que tenemos. En este punto también yo creo que es interesante cómo la pequeña historia él la transforma en aventura y cómo la aventura se la cuenta al lector, cómo compromete al lector y lo involucra como si tuteándolo. Y hay un punto que es muy regocijante, que es cómo él encara al lector, como un pibe que está mostrando sus juguetes, o terminó de ver una película, o terminó de leer una novela que le apasiona, y la historia del autor y te la cuenta. Eh, por ejemplo, eh, creo que la historia con Juan, que se profundiza en Gesell, viene después de la pancreatitis. Yo le digo, mira, Juancito, si te querés salvar, venite para acá porque acá yo dejé un montón de cosas. Rebajé el alcohol, rebajé las pastillas y a vos te va a venir bien acá. Es una instancia de reflexión. El mar te cura. Y, y se instaló en Gesell y al principio estaba perdido. Me acuerdo de una noche que estábamos mirando Gesell desde la zona donde él vivía, en el barrio norte, y mirábamos y el paisaje era muy chive en un punto, ¿no? Pero él estaba ahí con la imposibilidad de que no podía escribir ficción. Pero empieza a dar charlas sobre literatura a la gorra en la biblioteca de Gesell, donde él iba donando además los libros que había leído o descartaba. Y de estas charlas, yo creo que cada charla derivaba después en una contratapa, la canibalizaba y la convertía en texto de contratapa. En realidad él cuando fue editor de Radar no publicó demasiado, publicó 2 o 3 notas. La gran producción de él en página 12 empieza con las notas que se encuentran en La Tierra Elegida. Ahí es cuando empieza. Él me dedica el libro, para mí es muy emotivo, y me dice en la dedicatoria que yo había visto el libro cuando él no lo veía. Y ahí había encontrado además algo que venía de Marcel Schwab, que venía también de Borges, de Historia Universal de la Infamia, Las vidas imaginarias, la manera de contar, ¿no? De elegir ese costado oculto de un personaje
y entrar en su intimidad. Ahora, esto también lo había puesto en práctica cuando fue editor de Radar. A cualquier periodista o croniquero que le traía un artículo o una nota, él decía, bueno, pero contame la anécdota, vamos a la anécdota. Esto es lo de la importancia de reivindicar la historia. En un momento en los 90, cuando se hablaba del fin de la historia, en este sentido yo hago el subrayado también en lo político y lo ideológico. Y de este modo, él entendía el periodismo como narración, es una reivindicación de la narración muy fuerte. Yo creo que al mismo tiempo, este libro que nosotros tenemos hoy, que yo recordaré por ustedes, es el libro de un gran escritor, y creo que en algún momento tiene en su genética literaria dos referentes. Yo diría que uno es Danubio de Magris, pero el otro, el gran referente, es El mundo de ayer de Stefan Zweig. ¿Por qué? Porque Stefan Zweig cuenta un momento que ya fue. Y Juan es un enamorado del siglo XX, un comprometido con el siglo XX y los personajes del siglo XX, donde él trata de recortar y traer a primer plano esas anécdotas, esas historias trátese de Brodsky, trátese de Pilniak, su predilección por los rusos, historias que van quedando fuera, que todo va tan rápido con la cuestión mediática que se tapa todo esto. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una conexión muy fuerte con Stefan Zweig. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con la poética, con la manera de contar. No olvidemos que Juan, cuando empieza con una carpeta de poemas, él empieza como poeta. El título de su primera novela deriva de un verso de Roberto Juarros, Corazones cautivos más arriba. Sí. Que después lo reduce a simplemente Corazones, en la edición creo que de Alfaguara. Después las novelas de él se fueron reeditando. Juan también en este momento creo que ya entra en la gran historia de la literatura y es el sueño de todo escritor, tal vez. A lo mejor se olvida todo el mundo de uno, pero queda un cuento, queda una anécdota, queda una historia, y esa anécdota es Nadar de noche. Yo creo que ahí es donde hay un clic muy importante, que tiene que ver también en ese momento con la duplicidad, que él es editor de Planeta, arma la Biblioteca del Sur, que creo que fue la movida editorial más importante de los últimos tiempos. Yo creo que no volvió a haber otra, donde tuvo la amplitud de encarar la diversidad, una diversidad que podía unir tanto a Fowell con Rabanal, a un pibe joven, lanzar un pibe joven como Rodrigo Fresán, que fue un boom en ese momento, publicarme a mí, publicar a tantos otros. Creo que esta labor que hizo Juan de destapar algo que estaba cerrado, clausurado por la literatura de los 70, él la abre y convierte la literatura en una cosa más festiva, reivindica el goce del lector. Y el goce es revolucionario, y yo creo que en este punto es donde Juan hace una movida dentro de la literatura nacional que me parece muy importante. A mí me cuesta hablar de Juan, pero quisiera hablar solamente de su obra porque con las anécdotas tengo un sinfín de historias. Hemos sido amigos, nos hemos peleado en Gesell, pero nuestras discusiones y nuestras grescas nunca fueron por lo literario, pocas veces tuvimos. En un momento cuando él estaba editando La lengua del malón, me acuerdo que yo iba a su casa todas las mañanas, nos reuníamos todas las mañanas, esto que cuenta Mercedes de la exigencia, no es joda, todas las mañanas. Y me acuerdo que eran reuniones a los gritos. Sí. Y Matilda, me acuerdo que era muy pequeña y me decía cuando yo llegaba con medialunas a la mañana temprano, me decía, Guille, por favor, no pelees con papá que está enfermo. Y yo creo que Juan no estaba enfermo, eso de que
Yo estoy en contra de los que piensan que los escritores tienen que tener algún mal. Yo creo que la salud del escritor está en el papel, en cuando enfrenta el hecho de narrar. En ese sentido, la literatura de Juan es la de un tipo con mucha polenta y que hace también un cambio de vida, porque él, que era un sujeto completamente urbano, elige la vida en Gesell, que tiene algo de viejo hipismo, de clase media venida menos, eh, una cosa de aquellos que decidieron hacer un corte en su vida, y no te digo que decidieron elegir como modelo a Thoreau, pero hay algo de naturaleza y su caminar por la playa, su ir juntando piedritas, porque pasa algo con la playa, lo comentábamos siempre. Vos estás trabajando un relato y no le encontrás la vuelta. Salís a caminar por la playa, viento en contra, y cuando volvés, no sé cómo se solucionó la traba esa que vos, el bloqueo se rompió. Un Eh, planear por la naturaleza, digamos. Claro, pero también era como la naturaleza del mar lo que te da es una conciencia de tu finitud. Y Juan trabajaba con eso de la finitud, con eso de no nos creamos tan gran cosa. Miren estos personajes, miren la historia de Babel, miren la humildad de Kafka. Esta es una de las enseñanzas de Juan, poner esos personajes al alcance de todos. Estaba leyendo antes de esta charla me detuve particularmente en una semblanza que hace de Constantino Cavafis, el poeta de Alejandría. Y es realmente una perla, no incluye ningún poema de Cavafis, hay muchos conocidos, pero entra en los detalles de su vida, que es como una perfecta introducción al mundo Cavafis. Del mismo modo que es una perfecta introducción a la literatura rusa, lo de Juan, ¿no? Y a otras literaturas, pero su predilección por la literatura rusa era absoluta. Bueno, no sé, no quiero extenderme, quiero pasarle el turno a otros porque podría seguir horas, ¿no? Sí, aparte a mí me encantaría preguntarte cosas al respecto, porque por ejemplo de todo me gustó mucho la palabra revolucionario, que vos fijate que personalmente nunca lo había ubicado, sin embargo, a Juan Forn en esa clasificación, y sin embargo, ahora que lo dijiste, se me vinieron un montón de textos a la cabeza, y sobre todo esto de también que destacaste de las clases, ¿viste? Estábamos hablando claro, de lo desclasado en todo caso. Y a mí se me ocurre o me pasa a veces de estar leyendo los fines de semana, sobre todo suplementos culturales, ¿no? Que, que siempre los leemos los que lo escribimos y los que sobre la gente sobre la que escribimos, por eso hablo del nicho este pequeño que somos en cultura, pero ¿cuánta gente lo quiere imitar a él? No sé si imitar es la palabra, pero ¿cuántos apelan a esta relación que vos decís que tiene con el lector? Yo creo que hay muchos autores o muchos periodistas narrativos, sobre todo, como, ¿no? Que es la parte que me toca, que queremos atrapar al lector y traerlo al texto. Eso es algo que yo creo que Juan Forn fue el primero, fue el que mejor lo ha logrado. Así que te agradezco mucho todo lo que has contado. Pedro, me gustaría vos, por tu parte, vos no sos periodista, ¿no? O sea, vos no escribís textos narrativos, digamos, lo tuyo es ficción. ¿Podemos decir eso? No, Lala, creo que no. Creo que habiendo escrito algunas columnas para el diario y Has habiendo escrito escrito columnas. bastante no ficción, creo que algún piecito en el periodismo puse y me hizo mucho bien. Pero dale, escucha tu pregunta. Y bueno, quería, yo pensando temas en ficción, erradamente, claramente, pensaba, ¿cuánto tiene que ver? Porque vos sos esta otra generación de escritores que le siguen a Juan Forn, ¿no? Dentro de lo que es la literatura argentina, separado solo generacionalmente, no digo por género, ni mucho menos. Pero por eso, y ahora que encima me decís que escribiste alguna columna, pues doblemente la pregunta.
¿Cuánto tuvo que ver entonces quizá esta generación a la que perteneció Juan Forn, a la que pertenece Guilla claramente, o sea, en tu obra? O sea, vos cuando escribiste estas columnas que me decís en estos diarios, ¿fuiste a ese Mira, formato? Kosarinsky. sí, yo creo que hay algo que pasó con lo que menciona Guille de la Biblioteca del Sur en los 90. Eso fue fuertísimo. Hay un artículo muy lindo de Mauro Libertela que se escribió ahí a días de la muerte de Juan, y él dice que ese libro, Nadar de Noche, de Juan, funcionó casi como una especie de disco. Qué Tenía esa lindo. cualidad, era algo como que eran varios temas y que lo ibas leyendo por la calle y te interpelaba muy directamente. Y fue para mí la aparición de un escritor joven, con Fresán, aparecían Fresán con campera de cuero en las tapas de la solapa. Eh, Había algo de pronto con lo que te podías relacionar muy cercanamente. No escribían ni de los 70 ni de París, ni era algo policial, era algo que estaba como a tu alrededor, con un tono muy llano y directo, ¿no? Yo recuerdo haber leído Nadar de Noche y me lo crucé a Juan en el colectivo en el 37. Me tomé el 37 en Las Heras y me lo crucé, y yo no había publicado nada. Y le dije, ¿vos sos Juan Forn? Sí. Y le dije que me había gustado el libro y le dije cómo había logrado el tono ese de un cuento que se llama, creo que se llama Videos y Comida China. Sí, Es una relación de una madre con una hija, ¿no? sí. ¿Cómo lograste ese tono, un personaje femenino tan bien hecho, ¿no? Y Juan me dijo, Video de comida china, primero sí. estuvo muy abierto, porque que te aborden en el colectivo siempre te puede poner muy nervioso. Y estuvo muy abierto, e incluso me dijo, sentate, porque se desocupó el asiento, y viajamos hasta, creo que él vivía ahí, o tenía un departamento por Rodríguez Peña y Santa Fe, ¿no? Él se bajó Sí. ahí, y yo seguía la facultad. Y me dijo una cosa que nunca me olvidé, y que es el día de hoy que la uso. Me dijo, cuando invento un personaje femenino, por ejemplo, en este caso, no pienso tanto en las mujeres, la mujer, cómo pensaría, sino en esa persona. O sea, esa chica, esa mujer, y generalmente trato de pensar en alguien que conozco. O sea, como dejarlo del tema de género de lado, no es, Sí, 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 no muy va por ahí, claro. va por la individualidad del personaje. Me dijo eso, y después hablamos de Biel Temperley y de un montón de cosas, y nos volvimos a cruzar varias veces, no, 2 o 3 veces más, nunca fuimos amigos. Eh, y nunca me olvidé de eso. Yo creo que a la gente que más o menos empezaba a escribir en los 90 fue muy formativo eso, fue como abrir una puerta y mostrarte, bueno, se puede escribir sobre esto, se puede escribir sobre lo que te rodea, ¿no? Me parece que en ese sentido había algo de señalamiento. Y, y creo que Juan hizo un camino gigante, porque después me lo encontré varias veces y tenía... voy a decir esto porque me parece que no hay que siempre hablar bien, pero de la gente que falleció. Me parece que le hubiera gustado que yo lo dijera. Tenía una especie de ego literario gigante, medio Es que no es para acorazado. menos. ¿Qué querés? Pobre, yo Era, rebanco era un eso. Sí, acorazado, sí. y Ayla, yo creo, rebanco y eso. creo que con estas que él descubrió, digamos, las contratapas y el periodismo, por eso yo digo que también me hizo mucho bien el periodismo. Juan se fue abriendo. Nietzsche Ah, usó la palabra generosidad y también apasionado, ¿no? sí. Creo que Juan tenía una pasión por la literatura y por el contar que era contagioso, le gustaba contagiar eso. Y creo que hay algo que le sucedió acá con estos textos de las contratapas que fue una apertura, y yo cuando me lo encontré, cuando él ya tenía 50 años, estaba mucho más abierto a escuchar. O sea, no estaba ya tan acorazado, sino que Sí, escuchaba mucho completamente, de más. acuerdo. Y tenía como otra curiosidad,
Y a mí me parece que eso es una gran lección, y están todas en sus contratapas eso. Es como, no voy a hablar de mí, voy a hablar de estos personajes, Tal y cual. voy a mostrar estos destinos, Sí. y esta condensación de vidas, porque a él le gustaba mucho eso, cuál era el dibujito final de una vida al final, ¿no? Como eso que dice Borges, que se aleja, alguien pinta el universo o todos los reinos, y cuando se aleja es la cara de las líneas de su cara, ¿no? Creo que a Juan le gustaba mucho eso, cómo una vida forma esa curvita de la que él hablaba, ¿no? Sí. Así que ahí hay una lección enorme, o sea, como escritor joven, y después como escritor maduro, yendo hacia otro lugar, ¿no? Que tiene que ver con el periodismo en un acto como de apertura muy grande. Algo así, Lala. Y no pensás que también tiene que ver con romper la jerarquía, esa jerarquía que existía de los géneros, que siempre le gustó ser disruptivo. Él toma el periodismo como un género literario que está a la par de cualquier novela. Él se planta ahí, se planta, digamos, en esa posición, y se lo discute a cualquiera que le venía a preguntar, ¿y cuándo vas a escribir tu próxima novela de pura imaginación? Eso a él ya no lo convocaba, él ya no le interesaba lo que no tuviera que ver con lo real. Claro, era como, Abrevaba en lo real, tenía que abrevar en lo real. era como, bueno, le voy a poner el mismo amor, la misma pólvora Sí. a un texto de una contratapa que Sí. a una página de una novela. Y Exacto. eso es una lección enorme, porque el diario lo va a leer, no sé, qué sé yo, una persona, ya una maestra de frontera, qué sé yo, ¿no? Sí. Se sale por afuera del mundo del libro. Exacto. Y eso, digamos, darle como esa entidad a un texto periodístico, y no hacer como a veces se hace algunos autores o autoras que escriben columnas, pero la hacen medio de taquito porque Sí. lo mío es la novela, ¿viste? No, Sí. como meter todo su amor ahí también. Sí, yo creo que eso fue sin duda una lección. No lo había pensado nunca así, la verdad, pero sí, lo veo claramente ahora que hablamos. Sí. La Sí, pero verdad a la que vez, Paula, perdón, no, lo suyo era el libro también, sobre todo, me parece. Entonces, Ujú. ese camino de ida, después tuvo un camino de vuelta, ¿no? Ahora, al final, él estaba interesado en que esos textos que él había trabajado tanto con esa preciosidad y esa precisión y demás, pudieran pasar al libro, porque creía que el libro tiene como eso, como otra vida, ¿no? Como una vida más Sí. larga. Sí. Y ese era lo que él quería conseguir, y le costó, digo, hizo varios ensayos, todos excelentes, para llegar, a mí me parece, en Yo recordaré por ustedes, a la forma que él, por lo menos, y que yo creo que está logradísima, por supuesto, pero que él quería. Y así se lo dijo a su compañera María ese día que cerró el libro, le dijo, ya está, es esto, es así. es algo muy distinto a los viernes, Muy claramente. distinto, Muy es distinto, otro por libro. supuesto. Sí, 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 sí. Igual esto que acaba de decir Paula, para mí me resulta un gran disparador en un tema que realmente es muy candente, creo yo, hoy día, en lo que refiere tanto a la literatura como al periodismo narrativo. Esto es, desde el periodismo teniendo el protagonismo que tiene ahora el narrativo, ¿no? No estoy hablando de un periodismo selfie, yo, columna, primera persona, no, sino escribir una columna como por eso, como las que escribía Juan Forn, o la que les podemos leer hoy día, no sé, puedo nombrar muchísimos autores, no quiero Sí. hacerlo para no Sí. dejar a nadie afuera, pero personalmente me gusta mucho esa lectura, y que después terminan siendo libros, como decía Mercedes. Resulta esta unión, que quizá el primero fue Juan Forn el que lo hizo, como bien destacás, porque no sé si dijiste que fue el primero, pero quiero decir que él logra que este amor sea por ambas partes, por igual, tanto por la literatura como por el periodismo narrativo. Y mientras Pedro hablaba de todo este devenir, ¿no? De la vida editorial de Juan Forn, me acordaba, por ejemplo, que, no sé, él es sin ser el descubridor
de Mariana Enríquez. Yo sé que, por ejemplo, cuando agarró la primera novela de Mariana, después la mandó, bajarle es lo peor, después la mandó a escribir, o sea, y después hizo Radar y después todo esto, ¿no? Bueno, esta parte la sé por ese lado. Paula, ya que estuviste con esto, te voy a pedir que sigas, entonces. Contanos vos Sí, un poco sí, cómo yo, trabajabas, cómo lo sí, sí. veías. Primero, bueno, trabajar con Juan fue de las cosas más lindas que me sucedieron en mi vida. Me propuso trabajar con él a los pocos meses de ser convocado por Planeta Argentina para dirigir 2 colecciones, y yo no tenía ninguna experiencia como editora, pero compartíamos lecturas y miradas acerca de lo importante que es el trabajo del editor, ¿no? Que es el oficio que practican los anglosajones con fruición, y que él había sido en MC, ¿no? Y Juan tenía mucha seguridad en sí mismo y tenía este espíritu disruptivo que yo creo que lo mantuvo hasta el final, y nunca le tuvo miedo a nada en ese sentido, ¿no? De combatir cosas por las que él creía, ¿no? Y bueno, y armó Biblioteca del Sur, con lo que ya comentamos, ¿no? Que es con esa confianza enorme en sí mismo, y al mismo tiempo una confianza enorme en mí, por ejemplo, que yo no tenía ninguna experiencia y él tenía mucha más confianza en mí que la que yo tenía en mí misma, y eso a mí me ayudaba a poder aprender y a saber lo que era el trabajo del editor, lo que era leer un texto para sugerir cosas hasta donde el autor te dejara. Y Juan no es que te enseñaba, sino que él lo hacía y uno aprendía viéndolo, ¿no? Uno aprendía Claro. viéndolo, porque él te transmitía esa confianza y esa seguridad de que era tan increíble que, por ejemplo, que yo leyera un texto, para él era lo mismo casi que si lo hubiera leído él, y era loco eso, porque no era lo mismo, ¿viste? Pero bueno, no había como jerarquías en ese lugar en los años 90, y era un tipo muy exigente, como todos sabemos, como Mercedes lo cuenta también con sus propios textos y con los de los demás, ¿no? Pero era una pasión contagiosa, y nos divertíamos y casi no sentíamos que trabajábamos. Fueron años felices, y bueno, un entendimiento increíble que después se trasladó a la amistad, y compartíamos mucha admiración por la literatura anglosajona. Adorábamos a Scott Fitzgerald, así teníamos una debilidad especial por Gatsby, que nos parecía perfecta, y por los cuentos, que los conocíamos casi de memoria, y bueno, y era la época, yo lo que quería recordar, ¿no? Es las 2 vertientes de Juan, un poco. En aquella época era la época de fulgor de los anglosajones, ¿no? La época dorada de Martin Amis, de Jay McInerney, de Ian McEwan, de Julian Barnes, de Ishiguro, de Amy Los Hempel, 90. de Janet Winterson, también estaba Don DeLillo, un poco mayor, pero que también estaba ahí muy presente, Tom Wolfe, Tobias Wolff, también estaba Jane Ann Phillips, que nos gustaba muchísimo, y también, por supuesto, Carver y Richard Ford, ¿no? Que eran todos Más atrás, sí. estos autores que fichó Jorge Herralde para Anagrama, que todos fueron autores que fueron parte de Anagrama. Es verdad. Herralde con esa visión increíble, y que también convoca a Juan para hacer una antología de cuentistas argentinos, y que Juan ahí en el 92 publica esta antología, en la que incluye autores que van desde Isidoro Blaisten hasta Rodrigo Fersán, pasando por Rabanal, por Fowell, por Laiseca, por Anillúa, por Guille Sacomano, bueno, pero él se la juega ahí diciendo, bueno, acá hay muchos escritores argentinos que se quieren desmarcar de Borges, que realmente no son ni barrocos,
ni tampoco son melancólicos, sino que están acá dispuestos a defender una literatura rioplatense, ¿no? Y que son casi todos urbanos y que creen que el cuento corto es esa condensación de una historia en una estructura de simpleza engañosa, ¿no? Y de mecanismo de compleja relojería. Y él, ahí están sus dos vertientes, esta absoluta confianza y fe en la literatura argentina, que podía competir de igual a igual con todos estos anglosajones que también admiraba, y él se inscribía ahí, él se inscribía y le peleaba de igual a igual a Martin Amis, con los mejores libros de Martin Amis, con Dinero o con London Fields. Él se sentía que él podía disputar esos terrenos, y finalmente creo, para retomar un poco lo que cuenta Guille de la pancreatitis y de Gesell, y lo que dice también Pedro, esa deriva de Juan, es que cuando Juan había sido un escritor muy individualista, un tipo que escribía de manera aislada, ¿no? Que Nadar de noche, como dijimos antes, es un libro importantísimo, y ese cuento último yo creo que va a quedar entre los mejores cuentos de la literatura argentina para siempre. Y yo creo que toda esa época se podría llamar Nadar de noche, toda esa época, así como Mauro Libertela dice, era como un disco que uno podía volver a escuchar. Toda esa época podría llamarse Nadar de noche, ¿no? Y cuando Juan se va a Gesell, después de la pancreatitis, yo creo que ahí él arma una comunidad que empieza a afectar su literatura y su manera de ver el mundo. Empieza a leer a fondo los rusos, que no los tenía tan bien leídos, y a los alemanes y a los mitteleuropeos, que eran el patio trasero de Europa en esa época, en el siglo XX, eran el patio trasero de Europa. Entonces va desde Magris hasta Danilo Kiss, y se vuelve loco con este vórtice de los mitteleuropeos. Y finalmente, como decía Pedro, en lo que va escribiendo, en esas contratapas que van apareciendo, él le va dando voz se transforma en la voz de cantidad de escritores invisibilizados o ninguneados o desconocidos, y esta comunidad de lectores que él arma no me parece que sea algo azaroso, sino que me parece que esta elección de dejar de lado la novela de pura imaginación que no le interesaba y meterse en lo real, ¿no? Es como el lector voraz que era, y su extraordinaria manera de leer, se van creando estas relaciones entre textos, entre historias, estos vínculos, estos links permanentes, ¿no? Y una mirada política, una mirada como solidaria, totalmente distinta en su vida, y arma una comunidad de lectores. Vuelvo a afirmar lo que ya dijeron, ¿no? Este vínculo con el lector que Juan arma, que pocos escritores lo hacen de una manera tan genuina, sin especular, sin estar buscando más lectores, sino, Claro, claro. eso llano que tenía Juan, que es la manera como habla con Pedro en el colectivo, en el 37, era la manera que Juan permitía que se lo abordara
y la manera generosa también de brindarse y de dar lo que él sabía para que otros pudieran también hacer lo que él había hecho. No se guardaba nada para él. Yo creo que es muy importante todo esto que destacás, sobre todo porque cuando fue su partida, cuando lo perdimos a Juan Forn, eh, se trasladó el dolor de tal modo, o sea, todo el mundo le dolía, todo el mundo lo lamentaba, más hoy día que estamos en el mundo de las redes, todos teníamos algo para decir, todos teníamos algo para lamentar, y es justamente por esta relación que él logra crear, que hay muchos autores que no, que son eximios, pero que en absoluto tienen yo no sé si Juan tuvo la intención en todo caso de hacerlo, pero que lo logró, como bien primero lo destaca Pedro. Aparte, por ejemplo, esto de que se te haga sentar al lado en el colectivo, o sea, me parece hasta increíble, ¿entendés? Pero todo esto último que comentás es muy importante, sobre todo porque es clara evidencia de lo que ocurre hoy día cuando uno nombra a Juan Forn. Primero porque es muy inmediata su partida, hace muy poco que murió, entonces lo sentimos de esta manera. Paula, finalmente, que todavía no te escuchamos la voz. Contanos, por favor, justamente, porque tiene que ver un poco con lo que venía hablando Paula también, del trabajo con él y de lo que es. Y hay algo que destacó Paula muy importante también de Juan Forn como lector, que creo tuvo que ver directamente con este trabajo que han hecho juntos. Decime si me equivoco, Bueno, contanos, por favor. me quedé con un montón de palabras que dijeron todos y que creo que de alguna manera definen lo que es Rara Avis, lo que fue para Juan Rara Avis, esto de la generosidad, la apertura hacia los lectores, encontrar autores desclasados, sin etiquetas, autores que se habían desmarcado de sus tradiciones, autores que no se habían traducido al castellano, autores que no podíamos leer. Muchos de esos autores están en sus contratapas. Creo que todo ese universo que todos muy bien describieron de Juan como lector, como editor, como escritor, apareció, digamos, la oportunidad de armar una colección cuando Ignacio Iraola dijo, ¿por qué no hacemos una jugada un poco más literaria aún en Tusquets y lo llamamos a Juan y le decimos que dirija una colección? A mí me dio pánico absoluto. Para mí Juan había sido toda mi vida inalcanzable. Como editor de Biblioteca del Sur, como editor de Radar que jamás me contestaba el teléfono cuando yo hacía prensa, y lo había leído, pero era como esos editores que uno, o escritores que uno tiene Sí, te súper entiendo. en un lugar al que no. Y de repente me viene una oficina de Planeta con Juan al lado diciéndome, tienen que hacer esta colección juntos. Y yo dije, no voy a poder. Al otro día dije, yo voy a aprender, que es lo único que puedo hacer con Juan. No es que no voy a poder, tengo que aprender, fin. Y así empezó la colección Rara Avis, que tuvo 75.000 vueltas para su nombre, 75.000 vueltas para su diseño, y que cada libro eran peleas y peleas y peleas y peleas, porque Juan era una persona muy exigente, un poco lo que decía Mercedes y lo que dijeron todos, pero aparecía con libros que nos parecían maravillosos, que a veces no los alcanzábamos, que a veces no estaban disponibles los derechos, que a veces, bueno, nada era tan fácil, porque te dejaba un mensaje un sábado y te decía, estuve releyendo tal libro de mi biblioteca y me encantaría para Rara Avis. Y eso significaba, no sabemos quién es el agente, no sabemos si hay derechos, no sabemos si lo podemos comprar. Cada uno de los libros de Rara Avis fue una aventura muy especial. Yo solo puedo decir que aprendí muchísimo, que finalmente descubrí no solamente un gran editor, sino una gran persona, que así como a Pedro en el colectivo, en el 37 le contó y le dijo, sentate al lado, a mí me decía todo el tiempo, dejá Planeta y venite un mes a Mar de las Pampas a solo leer. Abandoná, nos decía, abandoná toda la burocracia del trabajo, solo tenés que leer, deja un cartelito en la oficina y venite
un mes y yo te presto libros. Así que bueno, para mí fue una gran experiencia. Creo que terminamos la colección con su gran pasión, que fueron los escritores rusos. El último libro de la colección va a salir en noviembre, diciembre de este año, creo que vamos a llegar a noviembre. Es un libro que él dejó prácticamente listo, incluso. Es un libro de relatos de Tatiana Tolstaya. Los dos últimos de la colección, Moscú Feliz y Tatiana Tolstaya, Moscú Feliz de Plátano y Tatiana Tolstaya son los libros que él había elegido y que teníamos programados para este año. Me dejó una imagen que le gustaba para el libro de Tatiana Tolstaya. Les voy a contar esto porque vale la pena. Me dejó una imagen de un ilustrador ruso, al que ubiqué por Instagram. Le escribí en inglés, me contestó en ruso, y finalmente con el traductor de Plátano y de Tatiana Tolstaya, que es Alejandro González, que es un capo total, le escribimos, le contamos toda la historia, le contamos que nos encantaba su imagen y que era para un libro de Tatiana Tolstaya, y nos está haciendo una ilustración especial para terminar la colección. O sea, esas eran las aventuras en las que te embarcaba Juan, que te mandaba una imagen de un ilustrador ruso, y yo decía, ¿y ahora cómo lo consigo? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, había que rastrear y buscar, y con esa tapa vamos a terminar, y con ese libro que es maravilloso, un libro de relatos, Mundos Etéreos, vamos a terminar la colección este año, y creo que es un gran cierre de la colección. Yo creo que Hermosa anécdota. la columna que más me gusta, la contratapa que más me gusta de Yo recordaré por ustedes, es la de Tatiana. Que ¿Viste que termina Tatiana en el diciendo, cielo, La tengo acá. en el cielo con mosaico se llama, ¿no? Tatiana en el cielo la con tengo acá. mosaico. y termina esta columna diciendo, hay que traducir, no me acuerdo bien cómo es, pero hay que traducirla, no nos podemos perder de leer a Tatiana. Es, Sí. es muy lindo el final de esa columna, que es la columna que va a ir como prólogo del libro. Pero ¿Y como qué otra decía, perdón, como decía Guillermo antes de que empezáramos a grabar, la verdad es que leerlo a Juan, leer este libro después de la muerte de Juan, vos lo decías, Lala, también, se resignificó totalmente, y todo el tiempo leemos pensando en eso, en él, ¿no? Y como autor. Y me gustaría leer un parrafito de la columna que tiene sobre Bruce Chatwin, que dice así: yo empecé a leer a Chatwin tarde y por la puerta de atrás, por su primer libro de piezas sueltas, El formidable ¿Qué hago yo aquí?, que se publicó póstumo en 1989, pero él se había encargado de ordenar y corregir en sus últimos meses de vida. Se suele considerar menores a esa clase de libros, miscelánea, les dicen mezquinamente en el gremio editorial y el periodístico. A mí me voló la cabeza, precisamente por su variedad asombrosa. El motor de ¿qué hago yo aquí? Es, por supuesto, la curiosidad. Esa curiosidad omnímoda, que es la característica central de los grandes amantes de la vida, los que ven la unión invisible debajo de lo diverso. Extraordinario, extraordinario. ¿Cómo se llama, Mercedes, esa columna? Esa es la de Bruce Chatwin, ya te digo, porque no me acuerdo. Que la tengo acá marcada. Se llama Por un cuero viejo. Bueno, de hecho, yo recordaré por ustedes en la columna que tiene por título esta que habla de mecas, ¿verdad? También cuenta una historia extraordinaria al respecto, por eso me encanta que hayan elegido ese título. Me imagino, Mercedes, vos junto con él se habrán sentado en ese momento para eso. O esto último que contaba Paola, ¿no? De lo que va a ser lo último finalmente de la colección, porque Juan Ford resultó un gran también, a mí me pasó siendo adolescente con Borges me enseñaba cosas. O sea, yo no tengo 50 años, no tenía mucho acceso, no tenía internet, ni una gran biblioteca en casa. Entonces, a partir de lo que leía de Borges, me iba a buscar cosas a la biblioteca.
Juan Forn hace un poco eso también, él nos pasa a muchos autores, Claro, las cosas que a claro, él le gustaban todo y el que nos termina. tiempo. Exacto, eso es una constante y eso es otro valor agregado a su trabajo. No sé por qué le llamamos trabajo igual, porque somos todos nosotros los que estamos acá unos afortunados, nos pagan por lo que nos gusta, pero Pero bueno, por ahí, más que, perdóname que te por interrumpa, favor. no se trata de trabajo, sino de oficio. Eh, Yo siempre digo oficio, yo siempre digo oficio. Yo quiero hacer un último subrayado, y no tengo más nada que decir después de esto, que yo creo que cuando se pone el acento en Juan como editor, que es muy importante, no nos podemos olvidar que él como editor es también escritor. Entonces yo privilegiaría lo de escritor primero y lo de editor en segundo plano, no menos importante, ¿eh? Porque si pienso en grandes editores de la literatura anglo, que como señala Paula, tanto nos marcó en una época, ni Malcolm Cowley ni Gordon Lish escribieron ficción. Es decir, Juan como editor actuaba como escritor, se ponía en el lugar del otro, se metía en el texto del otro como si fuera su propio texto, y cómo se podría resolver tal o cual dificultad de trama pensándolo narrativamente. Yo creo que ahí es donde pesa mucho más el escritor, Sin el lector duda, y el escritor, que el editor, sin quitarle mérito a lo que él hizo como desde editor. ya. Pero lo que él hizo como editor, lo hizo con el gusto personal de escritor. Sí, Era totalmente, como un totalmente. dron, ¿no? Él veía Sí, la obra desde arriba para mí. sí, Un poco como completamente. Maradona, como dicen que Maradona sabía que la pelota venía sin mirarla. A mí me impresiona mucho eso de Juan, cómo él miraba los textos, ¿no? Se Sí. nota en este libro, pero se nota en su trabajo de edición y en su trabajo con sus propios libros, digamos. Pero en Y este es, se nota Y todavía más que en las contratapas, yo creo que en las contratapas, porque las contratapas son one shot y te olvidás, ¿viste? Pasó al sí, otro viernes. Acá hay un sufilado, un bordado de cómo va enhebrando las historias para contarnos el siglo XX. sí, Eh, Creo que este es el hallazgo, pero es un hallazgo de escritor. Es decir, podemos Claro. pensar el libro como una novela atomizada de los grandes talentos, los grandes talentos, muchos de ellos insulares del siglo XX, ¿no? Ujú. y que es muy puede leerse como un importante. todo, es un Se lee, todo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? es Sí, claro, él nos pinta una época, ¿cómo no? Sí, Y los claro. movimientos es- políticos, ¿no? O sea, Exacto, sí, sí, sin ser un comprometido militante, pero claramente hay un legado. bueno, toda la Eh, pero parte de China, por ejemplo, política, el comienzo con toda la parte de China es increíble, ¿no? Se mete en eso. Sí, o esto de Lituania, ¿no? Que decíamos yo Con lo de recordaré por Mecas. ustedes, sí, Sí. con lo de Mecas y demás. Yo de todo me voy a quedar, si me permiten, por mi gusto personal y como fan de Henry David Thoreau, que lo nombraron antes, y considerando el gran consejo que le dio a Paola y que le dijo, andate un mes a leer al mar y yo soy porteña, citadina, mujer de ciudad, he vivido en otras ciudades, pero también de cemento. Pero soy fan de Thoreau, me encanta. Y me parece que voy a aprovechar esta charla y me voy a tomar un tiempo para ir a escribir, a leer tranquila, irme un poco. Voy a caminar contra el viento, como decía Guillermo. Yo viví en la playa 10 años, pero nunca caminé, ¿eh? Contra el viento, nunca tuve ese ímpetu. Lo voy a hacer a ver cómo vuelvo con la cabeza más despejada. Eso me gustó mucho, eso me gustó mucho. Chicos, personalmente no tengo mucho más para agregar, como dicen en la tele, el tiempo es tirano. Quiero agradecerles muchísimo cada una de las palabras en nombre de Eterna Cadencia y en el mío personal. Es riquísimo para mí, me suma mucho a mi oficio, como diría Sacomano. Y quiero que esto quede en aras de justamente, que no sea esto, el homenaje al muerto, no. Ya estuvimos hablando de Juan Forn, de todo lo que hizo, de todo lo que nos dio, de todo lo que hemos mamado de él y de todo lo que tenemos para agradecerle. Así que en ese nombre, pues yo más que encantada y más que agradecida
con cada uno de ustedes por sus anécdotas y por vuestro trabajo también, por supuesto, porque lo conozco muy bien. Así que no tengo más que decirles gracias a todos en nombre de la librería. Y bueno, esto para que lo vean los lectores de Juan y que los jóvenes que ahora, en vez de estar, ahora me sale la vieja con el TikTok, se vayan a leer un poquito los libros, ¿no? De Ford. No sé, ustedes que por eso son padres y demás, o sea, pero bueno, lo que quieran agregar, por favor. Yo creo que hay algo que me gustó mucho lo que dijo Guille en un momento, no sé si quedó grabado o era antes, pero que uno vuelve a la obra de alguien que ya no está y reencuentra cosas nuevas. Yo creo que no está Juan para que le hablemos y lo llamemos por teléfono, pero sí está para seguir conociéndolo a él en sus libros, ¿no? Totalmente, completamente, sí. Y siempre como si hubiera algo que se renueva, ¿no? En los libros buenos pasa eso. Me parece que Yo recordaré por ustedes es un libro infinito. Y yo Infinito. creo que lo volverás a leer en 2 años o 3 años y vas a encontrar otras cosas. Nada de Eso eso. me Como que en gustaría. realidad Hermoso. pareciera que nada, hay una especie de trascendencia que es única en la literatura y Juan sin duda está ahí, ¿no? Sí, a mí me gustaría agregar eso, que además de ser un homenaje y de que lo admiramos tanto a Juan y todo, y de su trascendencia y su importancia innegable, es la presentación de Yo recordaré por ustedes. Y eso es muy importante para nosotros, para sus amigos, amigas y para la editorial, porque era muy importante para él, de verdad lo digo, o sea, Sí. este era un libro para él muy, muy importante. Y a mí me parece que efectivamente así va a ser leído, como un libro muy importante, un libro infinito, como acaba de decir Pedro, un libro bellísimo, no sé, eso. Sí. Un libro al que le costó mucho llegar también, ¿no? Y que llegó muy feliz. Y así tenía que ser el final, me temo, pero bueno. Yo Eh, lo voy a extrañar mucho. Yo creo que si a mí me duele la pérdida de Juan, y me lo replanteo en esta dialéctica de ausencia-presencia, es a quién llamo a la tarde, si bien convivo con una escritora, con Fernanda García Lao. Por otro lado, teníamos un diálogo, esto de todas las tardes. Lo teníamos en Gesell, que yo iba a su casa a tomar un té, o él venía a tomar un té a la mía. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás Sí. leyendo? ¿A quién le cuento? Estoy leyendo. Está bien, con Paula tengo una relación bastante estrecha, pero con Juan era como una constante. Hablábamos un rato del clima en Gesell, especialmente ahora en esta época de pandemia, que yo me tuve que quedar acá en Buenos Aires, pero era el llamado de las 6, 7 de la tarde. Sí. No es poco, ¿eh? No, también, a mí me resulta irreal todavía, lo de Juan me resulta irreal, me cuesta mucho incorporarlo, y nada, la pasión intacta de Juan, la curiosidad intacta de Juan, a pesar de todo lo que había pasado, sus pancreatitis, sus males, eh, ese entusiasmo de mandarte por WhatsApp fragmentos subrayados de lo que estaba leyendo, intercambiarnos lecturas por WhatsApp con lo que estábamos leyendo y decir, no, esto no pudo haberlo dicho en ese momento, en realidad esto es un incrustado, es un invento, es algo que agregó después. Bueno, es algo que a mí siempre me sigue admirando, porque siento que nunca se cansó de esa pasión, digamos, nunca. y lo mejor es cómo lo transmitió. Sí. Bueno, Chicos, un millón de gracias otra vez. Gracias por Gracias estas a vos, palabras, Ana. gracias por el Gracias. homenaje. Y espero que Gracias. todos lo lean, porque realmente es un placer leer este libro, sobre todo ahora.
y como bien decía Pedro, por ahí considerarlo en un par de años y retomar lectura. Yo soy una fanática relectora de mucho, así que hay una palabra que nos olvidamos, que dijimos que dijo Guillermo al principio antes de empezar la grabación, y quizá terminar con esa, que es el fantasma de Juan, como lo fantasmal, dando vuelta, ¿no? Sin darle un, Eh, un pincelazo romántico, ni mucho menos, pero sí en el sentido de lo presencial. Lamento tu ausencia de llamadas a estas horas específicas, sé lo que son las pérdidas, pero que ese fantasma quede entonces en esto, alrededor de sus libros y de estos encuentros que han tenido cada uno de ustedes al lado de él. Así que Pero bueno, muchísimas gracias. este libro es Juan en toda su vida, y es seguir hablando con Juan, es seguir teniéndolo muy presente, porque es todo ese recorrido. Absolutamente, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Lala. Gracias. Gracias, Un placer. Natalia. Chao. Gracias.